Que surjan de la tierra seres vivientes en especies, animales, reptiles y fieras terráqueas por especie, y así fue. Y si te fijas, te dice especies, reptiles y fieras terráqueas por especie. Esa es la misma palabra dos veces. ¿Qué dijimos que significa cada que vemos una repetición de una palabra? Que una es para lo terrenal y otra es para lo espiritual. Pero no podemos encasillarlo. ¿Sí? Si te está mencionando especie y especie, no puedes mezclar animales. O sea, está delimitando las especies, lugares y también en animales, pero son específicos. Ahora, generalmente lo que ocurre es un derivado del animal porque son un animal con otro animal y eso va a generar el león, el leopardo, el guepardo, todo a final de cuentas son felinos. Que lo que ocurre es que se están mezclando con otros animales y pasa eso. Entonces, eso es mezclar las especies. Y cuando te está hablando de esto, no puedes mezclar las especies ni los lugares, tiene que estar dividido, tiene que estar en cada uno, en cada lugar. Porque las dos aquí en el Strong es lo mismo, es mil. Sí. Es mil. Sí, es min o minar, es min, ¿verdad? Mil. Sí. ¿Min? Sí, min. Nada más si te fijas, la una está leminar. Las dos están como leminar. Ajá. Pero sí es min, esas especies. Por eso te digo, si es la misma palabra, tiene que ver con algo específico que no se puede mezclar. Ya sea de lugar, ya sea de especie, ya sea de... No puede ser mezclada una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, eso de la clonación y eso estaría mal. Exactamente. Porque ahí ya estás haciendo una clonación de la especie. De por sí, otra vez tenemos un derivado de tantas No alterar la especie. Exactamente. Y a lo que vamos aquí ya con el versículo 25 es que dice vayas, que vendría siendo derivado de la palabra asa, de hizo. Así fue como hizo a las bestias de la tierra por especie, a los animales por especie y a los reptiles del orbe por especie, y vio Dios que era bueno. No está usando la palabra bará, está usando la palabra asá. ¿Por qué? ¿Por qué está usando la palabra bará? La palabra asá. Asá, perdón, y no la palabra bará. Porque ya los había creado, ¿no? Ya nada más ahorita los está como Exactamente, ya tienes primero tenías la materia, ¿ok? Para la tierra, ¿qué hizo? Crear la materia, bará. Luego, para el animal, ¿qué hace? Asá, crearle un alma. Para estos segundos ya no usas bará, asá. ¿Por qué? Porque esto ya no tienes que crear una alma, ya no tienes que crear una materia, ya existe. Tienes que hacer con lo que ya tienes. Bará es para crear algo nuevo. Dijimos que se usa en 3 ocasiones: cuando se crea la materia, cuando se crea el alma y cuando se crea el ser humano. Sí. En esta situación, como ya tienes el material, Como decir, ya tengo la plastilina y de la plastilina voy a hacer un pescadito y voy a hacer un oso. Primero lloraste por la plastilina. Ahora que la tienes, puedes hacer otra cosa. Oye, entonces por eso son 3 veces especies y especies. ¿Por qué 3 veces? Te está uniendo las 3, animales, reptiles y fieras, especie, seres vivientes, especie. Pero aquí te las está definiendo individuales. Bestias de la tierra por especie, animales por especie, reptiles por especie. No sé si ves la diferencia. Sí. Tengo una duda, ¿por qué salen del agua reptiles y de la tierra reptiles? O sea, Porque son diferentes. Pueden ser diferentes. ¿Algunas veces has visto a la gente que pesca en tierra? Una vez vi unos... Como lodo, ¿no? Ajá. Como lodoso. Y está seco. Y echan refresco. Bueno, yo la que vi echaron refresco. Y salen los víboras animales, o sí. los sapos o lo que... Ajá. ¿en serio?
Pero allí están. Muy O adentro, inclusive están también las abandonados. serpientes, ¿no? Hay unas que están en el agua y hay otras que están en En la tierra. Sí, pero son diferentes situaciones. Ahora, lo que sí te puedes ver aquí es de que forzosamente necesita agua la tierra. Entonces ese animal puede llevar más, cierta cantidad de minerales más que un animal de agua. Porque los reptiles que están saliendo del agua son distintos. Es como el caimán o como la tortuga marina. El lagarto. El lagarto. O sea, funciona en tierra, pero funciona también en agua. El hipopótamo. Pero el hecho de que sean creados en tierra puede ser eso, que necesitan más material mineral que líquido. Pero al final de cuentas son reptiles igual. ¿Sí? Luego vamos en el 26. Y dijo Dios, haremos un ser humano con nuestro molde y diseño, y predominará sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales de toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra. Y creó Dios al ser humano con su molde, con el molde de Dios le diseñó, Él lo creó. De género masculino y femenino los creó. Si lo vemos en la Reina Valera 1960, como dice, Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí, que dice, hagamos. Aquí te está diciendo, haremos. ¿Sí? Aquí te dice, haremos un ser humano. Esto es lo que se conoce como que aquí está la Trinidad. Dios hablando con los 24 ancianos, con la hueste celestial y con no sé qué, y con no sé cuál, y empiezas a... Y entonces hacer, ¿sí? Y empiezas a crear imaginación. El problema es que si dice Dios, hagamos, y te vas al 27, dice que ¿con cuántos le ayudaron? Nadie. ¿Por qué? Porque nada más Dios hace las cosas. No hay nadie a su lado que lo haga. No hay alguien que le ayude a. Ahora, el problema con esto, lo que en este caso que estamos leyendo el Humash es una traducción judía. ¿Sí? En esta situación judía, lo que te están diciendo es que hay algo que se llama, que lo habrán oído con esta Liliana, es que está Dios y que a un lado está su memra. ¿Sí? ¿No lo han oído? No. Su memra es como que su gloria, su cabot, su plenitud, su majestad a un lado de Dios. Pablo dice que conoce a un hombre que fue al cielo, ¿sí? Y ya les había dicho en una ocasión que se considera que fue Rabí Ezequiel. Es uno de los grandes rabinos acá de alto octanaje del judaísmo del segundo templo. Él se considera que era uno de los grandes rabinos y dice que no sabe cómo, pero él se encuentra en el cielo y encuentra a Dios y encuentra a los 4 seres alrededor de él, los cuales fijan sus ojos sobre él y él dice que cae como muerto. Y Dios le dice a sus seres, por favor no vean a mi ungido porque me lo matan. Volteen sus ojos hacia otro lado. Y él dice, nada más eran los ojos de ellos, ni siquiera era Dios como tal. Pero dice que a un lado estaba la memra. Esta memra, el judaísmo lo considera a Enoch. ¿Cómo saben que transpuso Dios? Ay, no, que Elías. A Enoch. Consideran que Enoch, al ser traspuesto, Dios se lo llevó al cielo y se convirtió en la memra, la Merkabah. Esa Merkabah es la gloria maravillosa de Dios, otra vez, que está ahí a un lado. Entonces, para decirte esto, cuando dice haremos, ¿cómo va a hablar Dios solo? ¿Sí? Recuerda que esto está siendo escrito ¿en dónde? Cuando comienza el Génesis está siendo escrito por Moisés, antes todavía, o puede ser que sea después de la ley, pero estamos hablando de un contexto hebreo. No estamos hablando de un contexto netamente judío. No debe estar acá. No sabemos, puede estar ahí, en esos inter. Porque si son 80 años, ¿en qué periodo escribió Moisés todas las cosas?
Lo que acabamos de leer del Deuteronomio es que él tenía 4 libros. ¿Cuándo los escribió? Tendríamos que pensar que en su periodo de vida. ¿Cuándo fue? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si escribe en hebreo, tenemos que tomar ese concepto. El caso de la Merkabá y eso se empieza a considerar de aquí hasta después de la muerte de Jesús. Y como dices que ya estaban esos seres vivientes ahí, no sería que estaba hablando con ellos, porque ya había otros seres. Puede ser. O sea, ya estaban sus ángeles. Puede ser. Algunos, mira, estaba viendo hace poquito, no sé si lo han oído, yo creo que no. Que estaba diciendo un hermano, dice que la gloria del Padre, después de que el diablo, que dicen que los ángeles tenían libre albedrío. A partir de lo que ocurre con Satanás, dice que los ángeles otorgan al Padre su libre albedrío. Y a partir de ahí, el ángel no tiene decisión propia salvo lo que Dios diga. Porque cuando tuvieron un libre albedrío, uno de ellos se rebela contra el Padre. Por eso dice que nosotros no podemos decir que los ángeles desciendan. No tienen ni invocarlos. Nada más, el único que lo puede hacer es Dios. ¿Sí? Nosotros lo pedimos a Jesús, Jesús lo transmite al Padre. Y llega por medio de un ángel. Sí, o lo pedimos directamente a Dios por medio de Jesús. Sí. Pero bueno, en el caso de la Merkabá, ellos consideran que es Enoc. Repito, si está escribiendo aquí y está siendo aquí creado el mundo, no puedes decir que Enoc está aquí. No. Podríamos pensar que está hablando con los ángeles. Sí, está ya desde antes. Ajá. Entonces, si pensamos que está hablando con los ángeles, podríamos entonces sí pensar que realmente sí se está refiriendo a ellos. Hagamos al hombre. Y volvemos a lo que estábamos antes. En ese es el decir y en el otro es en el hacer. Y en el hacer ya nada más interviene. Nada más interviene uno. Pero para profundizar en esto, que eso es algo que alguna vez alguien preguntó y que no le iba a explicar en esa clase de dominical, porque si de por sí, ¿verdad? No iba a poder ser explicado, ahorita puede ser explicado. Esta parte te está hablando en forma no singular. Versículo por eso la Reina Valera que estamos viendo, ¿qué dice? El 26. Entonces dijo Dios, hagamos... Ahí, estamos hablando en forma plural. ¿Sí? Pero hagamos lleva algo que se conoce en el hebreo de este periodo, una fuerza de S. ¿A qué me refiero con una fuerza de S? Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí la palabra para creador no es creador en singular. La palabra sería creadores. Acuérdate de tus creadores. ¿Por qué de tus creadores? Porque estás hablando en hebreo. Y cuando estás hablando en hebreo es una fuerza de S. De una S como tal. Te voy a mostrar en el español una fuerza de S. Yo llego, abro la puerta y... Buenos días. ¿Está mal dicho? Buenos días. Vuelvo a entrar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Está mal dicho? ¿Qué fue la diferencia? La S. Una S, una fuerza de S. ¿Por qué? Buen día es normal. Buenos días es una fuerza y me estoy refiriendo a un solo día. ¿Por qué? Porque no sé cómo van a estar los siguientes días, pero es válido para este día. Esa es una fuerza de S. Cuando ves aquí, acuérdate de tus creadores, esa es una fuerza para denotar fuerza sobre creación. Cuando estás leyendo y dijo Dios, hagamos, es una fuerza de S. Hagamos, no de vamos a hacer. Porque el siguiente versículo te está diciendo que Él es el que lo hace. Y de hecho ahí la palabra es vara. Es vará.
¿En dónde? En el 12:1 de Eclesiastés. En reino El de- creador es Bara. Pero ahorita vamos a ver por qué ahí es Bara, que también sigue siendo lo mismo. Dijimos creadores, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que quiero que vean es esta situación. ¿Por qué te dice Bara? ¿Qué dijimos que es Bara? Creador. ¿Qué hace 3 ocasiones Bara? La primera es con, Materia. la segunda con Alma. y la tercera con. Espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo con el hombre? Esto. Un Bara. Porque está creando, ya tiene la materia, ya tiene el alma, ahora va a crear un espíritu vivificante. Por eso Eclesiastés te está diciendo el término Bara. Acuérdate de tus creadores. ¿Sí? Otra situación parecida lo tenemos con le Abel. dice Dios, Abel. Sí, le dice Dios, sus sangres. En el español lo tienes como singular. Su sangre clama. Pero en el original no es su sangre, sus sangres. Porque es una fuerza de heces. Tienes que ver que el lenguaje está haciéndote una denotación de una fuerza superior, no en un sentido de multitud de personas. Es como dijimos, Elohim son dioses. Que yo ahí vi eso de Abel, que dice que su sangre está en plural, porque no solamente fue a él, sino su descendencia. Pero otra vez, esa es una interpretación. Pero es que tienes que encontrarle muchos sentidos, porque si es plural, ¿cómo le explicas a alguien que es plural? ¿Sí? Yo lo estoy ahorita explicando desde el punto de vista escritural, que en el lenguaje tiene una fuerza, otra vez, días y día. Las dos son funcionales. ¿Sí? Pero lo que está escribiendo del original de este contexto es una fuerza de palabra. Y es plural, pero no en el sentido singular. Es como hay un versículo donde dice Lamec: oíd ustedes, esposas de Lamec. O sea, Lamec está diciendo, oigan esposas de Lamec, como si él estuviera fuera de Lamec. Tercera persona. Sí, en tercera persona. Esa es una expresión para hablar de algo. Cuando hablamos que Dios dijo hagamos, es en una función plural, pero es de fuerza. En el caso de Elohim dijimos que es plural y no es singular. Técnicamente cuando hablamos de Dios es plural porque todas sus fuerzas son uno. ¿Sí? Por eso para él se le aplica como uno solo. Cuando hablamos de varios, son Elohim porque son jueces. Cambia el lenguaje, no sé si me explique. ¿Sí? Entonces, cuando estamos viendo esta situación, estamos hablando de un lenguaje que tiene que ser considerado bajo su origen. Como darle énfasis. Exactamente. No en un término de que está hablando con personas. ¿Por qué? Porque si él estuviese hablando, vamos a pensar lo que está hablando con los ángeles. ¿Les está pidiendo permiso? ¿Está tratando de que ellos le den el apoyo? Sí, Señor, vamos a hacerlos. Ahorita te traemos un refresco. No, está hablando en un sentido de pertenencia, de hagamos, es una fuerza de ese. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, que no conozco el lenguaje, que no conozco el contexto, que no conozco lo que dice, ¿qué voy a decirte? Es que ahí está hablando con la Trinidad, porque Dios no está solo. Y estoy sacando de contexto el lenguaje, el idioma y el proceder, porque no es la única ocasión que encontramos plurales. Pero para nosotros, en México, una cosa es plural y otra cosa es singular. Y como las dos cosas están encasilladas si yo las quito de su encasillamiento, ¿qué significa que ocurre? Un caos. ¿Por qué? Porque mi lenguaje ya no coincide. Y si mi lenguaje ya no coincide, entonces está mal, ¿qué? ¿Sí me explico? O sea, fíjate cómo tienes que llegar a un punto en el que tú quieres forzosamente hacer que la Biblia diga lo que tú quieres. Y lo malo es eso, que llegas con un teólogo y le dices, oiga, la Trinidad no existe. Sí, no existe la palabra, pero en el principio Dios está diciendo hagamos. Y ya estás forzando el versículo
a que diga lo que tú quieres. No desde el punto de vista del contexto, aunque te digan en la escuela, digo, en el instituto, es que tiene que ser todo bajo contexto, porque si no vas a sacar de todo de su lugar. ¿Sí? Ahora, después, al ser humano como molde. Creó Dios al ser humano con su molde. ¿Qué dijimos que hizo al principio? El reshit. ¿Qué es el reshit? La premisa. Entonces, si Dios va a hacer al hombre con su molde, ¿qué es eso? Lo vamos a verlo de diferentes formas. El primero, que ese hombre es el molde. ¿Para qué? Hablamos de, fíjate, todo lo que tenemos que ver nada más para llegar a ciertas cosas. Hablamos del árbol, ¿sí? Y dijimos, ¿qué fue lo primero? La semilla. Cuando está haciendo los animales, ¿qué está haciendo? Está haciendo la primicia de los demás. Cuando está haciendo al hombre, ¿qué está haciendo? El molde de los demás. ¿Por qué? Porque de ese hombre es el primer Adán. No está hablando del molde de Dios, está hablando del molde del hombre. Es que ahí es donde entra una confusión. Ahí, ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Si es desde otro punto de vista, entonces sí es un molde de Dios. ¿Por qué? Porque Yeshua es la imagen misma de Elohim, la imagen visible, pero nadie ha visto a Dios. Entonces, si este molde es como Dios y Yeshua tiene que ser como Dios, ¿qué tienes que ser tú? Pero no necesariamente está hablando de lo físico, No. puede estar hablando del lado espiritual. Exactamente. Del alma. Fíjate cómo vienen muchas cosas, ¿sí? Pero si es en el sentido espiritual, quiere decir que al ser tú igual que Dios, así como vino sobre Yeshua los 7 espíritus, también pueden venir por ti. Fíjate cómo estuvimos hablando, en este caso, cuando tienes que llegar al milenio, y que en el milenio no hay ni sol ni luna. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en una antorcha. Quiere decir que la presencia del Señor, así como en Dios, está visible en ti. Como en Moisés. Como en Moisés. Entonces, cuando haces ese molde, sí puedes ser como Dios. No en un sentido exactamente físico de tal, pero sí en la forma que el Espíritu venga a reinar sobre ti. ¿Sí me explico? O sea, pero fíjate todo lo que tienes que comprender para entender que lo que está haciendo es un molde, que lo que está haciendo es una imagen, que si Yeshua es la imagen de lo que está proyectando Dios, entonces tú tienes que ser igual que la imagen que se está proyectando. Pero no puedes sacar de contexto para decir, es que Dios, Jesús era Dios porque Él es la imagen visible, y entonces ahí empiezas a sacar unas ideas locas. Y entonces empiezas a hacerte una conjetura a partir de algo que estás sacando de contexto del reshit, de la primogenitura, del ejemplo, de lo que se queda. Sí, porque luego aparte se dice esa imagen de Dios, si lo ves de forma física y tú lo representas de una forma, alguien que es de África, supongo, ese no es mi Dios porque no se parece a mí, o sea, y cada gente de una etnia diferente, o sea, no creo que sea por ese lado, más bien sería por el lado espiritual, creo yo. Bajo ese punto que estás diciendo muy bueno, tienes entonces la unidad, el ejad, ¿de qué? De una materia, de un alma y de un espíritu. Lo que estás viendo es un ejad, ¿sí? Lo que estás volviendo eso no es importante. Es la materia. Exacto. Por eso lo que veíamos de Bará, Bará, va creando sobre algo, pero ya que existe. Entonces la materia no es lo que lo cubre, no es lo importante, sino el ejad, el conjunto de. ¿Sí? Fíjate que cómo es que todo esto tiene un significado superior, y cuando lo ves de esa manera comprendes eso de la fuerza de las heces. ¿Sí?
Y eso es algo que ¿cómo se lo explicas a alguien en un versículo? Porque está hablando de un Aquí lenguaje. dice, haremos, son 3, Sí, pero resulta que el que lo hace nomás es uno. pero nunca vemos el segundo. Y ¿Sí? creó Dios, nada más uno. ¿Qué haces? Sacas un texto de su contexto para crear un pretexto y ya tienes una trinidad. Yo tengo muchas prédicas. ¿Qué dijo? Me encanta un judío que dice, no, es que no se puede. ¿Por qué? Si yo lo quiero hacer, es que no se puede hacer. ¿Pero por qué? Yo quiero. Ah, bueno, hágalo. Haga su iglesia. ¿Cómo se va a llamar? O sea, ¿quieres hacerlo forzosamente lo que tú quieres? Hazlo. Pero ya no te puedes ser parte de, porque estás haciendo una cosa incoherente y entonces ya no te funciona el Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. ¿Por qué? Porque tu Dios ya no es uno. ¿Sí? Porque quieres que forzosamente en el principio exista más de uno. De esa manera, por eso es lo que les dije ayer, es que eso es lo bonito de la iglesia, de la teología, que a pesar de que tú ves que está haciendo algo, tú lo cambias y tú dices que haga esto. Y cuando ya no quieres, ahora sí que se regrese. Voy a poner la ley, ahorita ya la quitamos, ahorita la vamos a regresar. Estás jugando con Dios, ¿sí? Porque si no puedes quitar el día y la luna y la tierra, el sol y la luna, ni los días, ¿por qué vas a hacerlo con Israel, que es su pueblo? Oye, quito a Israel, pero entro por el judío, por Cristo. Ándale. Sí. No, es que ya lo hicimos griego, entonces ya no es judío. 28. Y los bendijo Dios, y les dijo a ellos Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y conquistadla, prevaleced sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todas las bestias que pululan sobre la tierra. Aquí es la segunda vez que aparece bendecir. ¿Sí? Y esta segunda vez que aparece, ¿sobre quién aparece? Sobre el hombre. Porque fíjate cómo la primera vez, regla de precedencia, la primera vez que aparece, en la segunda va a ser igual. ¿Por qué esta bendición? ¿Para qué es? Para que se reproduzca. Fructificar y multiplicarse. Vimos en la primera que era, ¿por qué la bendición? Para que Para se lo- multipliquen igual. Animales. Era lo mismo. Aquí empieza el primero de los 613 mandamientos. ¿Sí? Y luego la palabra para bendecir es baraj, donde dice bendijo o bendecir. Y esto de bendecir viene dijimos, de bendecir, que también es doblar rodilla. Como si fuera, y les dobló Dios la rodilla y les dijo a ellos, en esta situación de bendición, tiene que ver más como una bendición de manera espiritual y de manera material. Espiritual porque tienen una bendición de Dios, y material porque tienen una situación de que un hijo es una materia. Sí, dos cosas físicas ahí. Ahora, en el 27 te dice de género masculino y femenino los creó. Puede ser una implicación también para que tenemos esas dos naturalezas en nuestro interior, masculina y femenina. Todo hombre, toda mujer tiene en su interior masculino y femenino, pero también puede ser de esta forma diferente como hombre y como mujer. Pues aquí está hablando de género. Pero volvemos a lo mismo, como estamos Es la hablando dualidad. en un sentido que puede ser también funcional como espiritual, puede ser Pues de eso sí, mismo. sí, les digo, todo hombre tiene en su interior hembra y pues sí, por eso hay tanto homosexual. Sí, porque realmente es eso, o sea, no es que literalmente sea esa situación. Aunque eso es otro que dice la biología, que todo hombre tiene un cromosoma Y y un cromosoma X.
y que a veces los amanerados o los homosexuales tienen más el cromosoma de la parte femenina y por eso a veces tienden a ser así. ¿Y a poco Dios hace todas las cosas? Ahí ya tendríamos Ahí que me ver. meto, ¿sabes en qué? En el pecado del hombre y la mujer. Sí, pero Sí. sí, porque ahí tendríamos que ver una degeneración. Ya les había dicho de la cesárea, que dicen que ahorita hay más cesáreas que antes. Porque antes en la cesárea la mujer moría. Dolor. ¿Eh? No. Ahorita es por No. evitar el dolor. Ahorita es por ganar dinero el doctor, No. porque eso le genera dinero. La mujer por evitar el dolor. Bueno, pero curiosamente no existían tantas ¿qué dijimos? Cesáreas antes. Ahorita Porque, están programadas. sí, pero lo que ocurría es esto, que la mujer se moría por una cesárea. ¿Por qué? Porque el niño no salía y se moría. Y según esto, ese es un degenere biológico. Cuando una mujer no puede tener un hijo de parto natural, es una situación biológica. Y al ser una situación biológica, se morían. Pero cuando empieza a crecer la ciencia, te ayudan a que ahora tengas una cesárea sin que se te muera el niño y se te muera la mujer. Eso provocó un degenere biológico. Porque ahora hay más cesáreas, no en el sentido, pues sí, eso está programado, pero si lo vemos biológicamente hay más cesáreas porque hay mujeres que ya pueden dar a luz sin darlo de forma natural, no por el hecho del otro, sino porque ya es un degenere biológico, porque supuestamente biológicamente no engendraban hitos de forma de cesárea. Como era una cadera, un problema genético, cadera estrecha, y no podía tener el hijo, por eso se morían, Sí. y había menos cesáreas. Pero sí, con la tecnología lo que ocurrió fue que se hizo libre. Entonces hay un degenere biológico. A eso me refiero, porque lo que estamos viendo aquí, en el caso del cromosoma X y Y, cuando está más cargado, ahí también es un problema de eso. Pero volvemos a lo mismo. Cuando Dios ve que no puedes con algo, ¿qué es lo que hace? Lo legisla. Esa es su misericordia. Sí, pero en el caso del homosexualismo no es que Dios lo legisle. Eso no se hace. Bueno, Más y bien si es está- por tanta manipulación de los alimentos, que es Sí. consecuencia del hombre, o sea, no tanto de Dios. Dios diseñó de una forma y por eso dice que no se mezclen las semillas o los animales, que no se manipulen, porque hay consecuencias al final de al cabo. A mí me decía el ginecólogo que hay ahorita niñas, dice que tienen su periodo desde los 10 años. Dice que cuando todavía no están formadas son niñas, dice, ¿pero por qué? Porque ahorita los alimentos están cargadísimos de hormonas. Sí, Dice, entonces tu cuerpo es una saturación de hormonas que obviamente pues se desarrolla más rápido. sí, Pero es a consecuencia de la manipulación del hombre. O sí. sea, no es la creación Humana de Dios. Ajá, Sí, sí, sí. exacto. Sí, pero ese es el problema con todo esto. Ahora, si el periodo va cambiando, imagínate en el periodo de María. O sea, ¿cuántos años no tendría? ¿Qué tipo de comida? Como para pensar que también que era una niña. ¿Sí? O sea, entran muchos factores, vamos. Pero en esto de género masculino y femenino, otra vez podríamos pensar también eso, que el hombre está creado bajo esos dos lineamientos. Pero obviamente también está hablando acerca del hombre y la mujer que los está creando. ¿Qué vamos en el 29. Oye, y puede que sí tengas razón o tengan razón los demás, que traiga el hombre en su interior, varón y hembra. Pues ¿de dónde sacó Dios a Eva? Sí, Ahorita me está... sí, de ahí viene. Por eso cuando ves eso, género masculino y femenino, de ahí viene. ¿Sí? Por eso el cromosoma X y Y otra vez. Porque de hecho hay personas, pues en mi caso soy lampiño, pero no debería ser lampiño porque se supone que el hombre genera una hormona que lo hace ser velludo. peludo. Pero hay mujeres que son peludas y no deberían ser peludas. Pues, ahí está el ejemplo. Tienen muchos vellitos aquí y yo no tengo ninguno. Pero es en parte por esa mezcla que traes adentro. Pero es una descompensación entre una y otra cosa.
Pero eso no te hace netamente que, no, pues aquí está, Dios lo está creando. Por eso es lo que decimos, versiculistas. Aquí lo está diciendo. Entonces, si hombre y mujer, quiere decir que entonces yo traigo los dos cromosomas, entonces por eso ya yo salí así, florecita. Pero eso es sacarle contexto todo, ¿sí? Pequeño Es lo mismo que con el versículo que acabamos de leer. Hagamos, ahí está la Trinidad. Pues hombre y mujer, pues ahí está la homosexualidad. Pero no te estás yendo por otro lado, no estás yendo a la raíz de lo que es la escritura. Pero sí tampoco tienes que pensar que no, nada más es mujer, hombre, hombre. No, porque está esa dualidad. En el caso de Débora, ¿qué tipo de pensamiento, de carácter? Sería ¿Qué tipo de carácter como para dominar a las tribus? ¿Sí? O sea, no puedes pensar nada más eso. Tiene que ser esa situación. ¿Qué vamos? 29. 29. Y les dijo Dios: He aquí les he dado a ustedes todas las plantas que dan semillas existentes sobre la faz de la tierra, y a todo árbol que da frutas con semillas, que será para ustedes de alimento. ¿Por qué no les está dando carne? está contaminada. Es un muerto. Fíjate, en cierta forma puedes tener razón. No lo había pensado así. Pero ¿por qué no les dan carne? Porque hay que matar. Pero, pues, ¿cuál es el problema? Uno de Le pueden los decir Dios lo hizo. Uno de los principales puntos aquí es que les da las frutas. ¿Sí? ¿Qué necesitas para refrigerar la fruta? Pues, ¿qué necesitas? Pues solo ya lo dijiste, un refrigerador. Nada, porque la fruta no se refrigera si está en su árbol. No, dices, ¿qué se necesita para refrigerar? Sí, ¿qué se necesita? En la actualidad un refrigerador. Sí, no pero dura más. si estás en ese entonces, ¿qué necesitas para refrigerar una fruta? Voy y la Estás en el Ahí ecosistema perfecto. ¿Cómo la vas a preservar? No necesitas. Ahí estás. No tienes estaciones, no tienes nada. Todo está en un clímax perfecto. La oxigenación es perfecta. ¿Qué necesitas? Nada. ¿Por qué Dios les da la fruta? ¿Por qué no les da un animal? Porque el animal se va a echar a perder. Sí, lo vas a matar y vas a hacerte impuro, tocando un animal impuro. Pero al final de cuentas, no necesitas un animal cuando tienes todo al alcance de la mano natural y fresco. Les da las frutas porque no necesitas refrigerar, almacenar, proveer, nada. ¿Qué necesitas? Nada. Lo único que es ir, voy al mercado por un par de mangos. Las semillas, fíjate. Sí. Las semillas tienen mucha proteína, tienen todo lo que necesita el ser humano. Entonces, o sea, eso es lo que se me hizo a mí maravilloso. Fíjate cómo venimos de la creación del mundo. ¿Qué hace? La materia. ¿Y de la materia qué hace? Los árboles. Por eso fíjate cómo tienen que ser creados en qué día. Tercero. Con frutas y semillas. Luego, ¿cuarto qué hace el cuarto? El cuarto. El día y la noche. El día y la noche. El día y la noche. Ajá. En el quinto. Son los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y las aves. Las aves, ¿sí? Y luego, ¿qué estamos en el sexto? Ahora, mira cómo está de bonito. En el tercer día, ya tiene el Dios la masa. Ya formó las cosas. En el tercer día crea los árboles. Pum, 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 pum. Y lo que va a dar comida. En el día cuarto, cuando pone el sol, la luna y las estrellas, ahí hay una situación especial. ¿Por qué? Porque algunas plantas necesitan forzosamente el sol. Por la mayoría. Y otras en la noche necesitan la luna. ¿Sí? Entonces, lo que ya se puso aquí, fíjate cómo la semilla empieza a producir y para cuando llegas aquí es probable que ya tenga una madurez. Para cuando pongan los animales tienen que comer de una forma maciza, ya estipulada. Pero cuando llegue el hombre,
los animales ya se murieron, los que se comieron el veneno de las plantas. Entonces ya los ves que comen, yo también. Pero eso ya está preparado para cuando llegan ellos. Imagínate qué hacen los árboles en el día sexto y al ser humano en el día tercero. No, se mueren. Se mueren. Pero sin embargo esto inanimado, luego esto animado y luego esto más animado, entonces tienes el ecosistema perfecto. Fíjate cómo va armándolo todo el Señor de una manera para que no tengas problema. Porque lo que va a poner ahí tiene que subsistir, si no, se muere. ¿En qué vamos? 30. Y para todas las bestias del orbe, las aves del cielo y todo lo que repta sobre la tierra, y para todas las criaturas vivientes serán estas verduras y plantas como alimento, y así fue. Fíjate, comían puras verduras. ¿Por qué? Y Porque- para todas las bestias. Porque lo que Dios está haciendo es un ecosistema perfecto. No puede haber maldad, no puede haber destrucción, no puede haber nada que genere un problema. ¿Sí? No puede haber algo que esté generando un caos. Luego el 31. Y observó Dios todo lo que hizo y vio que he aquí era muy bueno. Y fue atardecer y fue amanecer del sexto día. Esto del sexto día, aquí ves que todo lo que se hace es perfecto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nada, no hay mortandad, no hay matanza, no hay nada entre animal y animal, entre hombre y hombre. Bueno, ni hay. O sea, no hay una eliminación de algo, todo es una perfección. Sin embargo, de ahí ya brincamos al primer versículo del capítulo 2. Y concluyó la creación del cielo y la tierra y todas sus huestes. A partir de aquí, después de lo que Dios crea, la intervención de Dios es o para arreglar lo que se estropeó o para usarlo como arma. ¿Sí? Deuteronomio 7:20. Deuteronomio 7:20 dice: También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. A partir de aquí, si te fijas en eso, están usando las avispas como que, la creación como Para que, mal. como un arma. Luego, ¿qué dijimos? Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué está haciendo ahí la creación? Otra vez, una arma. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué está ocurriendo ahí? Un arma, Una arma. ¿Qué cosa? un terremoto. ¿Pero qué cosa? La tierra. ¿Qué dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, no nada más a la tierra usa como arma, sino también al impío. En este capítulo 2 empieza a detallar lo que ocurrió o lo que hizo. ¿Sí? No es como que lo que vimos en el capítulo 1 lo hace de forma, como quien dice, a la carrera. Está explicándote todo. Y aquí comienza a detallar. El versículo 2. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo consagró y santificó, porque en él cesó de toda su obra que creó Dios para realizar. Si te fijas en esta situación, desde que comenzamos hasta aquí, no aparece el nombre de Jehová. Todo el tiempo es Dios, 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 Dios. ¿Qué se supone que es Dios? Justicia. Justicia, Rectitud. rectitud. Entonces, si es justicia, si es rectitud,
¿qué se le puede salir de las manos? Pues nada, porque todo está bajo su control. Si Él está haciendo, si la función de Dios, de Elohim, está Dios haciendo las cosas como son correctamente, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Empieza a detallar una evolución. Y lo hace ¿cómo? Perfecto. Un cuadrado. Tiene que, no en cuadrado, sino tiene que embonar perfectamente. No. Un orden, miren, suena medio, a lo mejor va a sonar raro, pero no quiero que se ofendan, pero Su obra es perfecta, ¿no? sí, en el caso del hombre y la mujer, el hecho de que haga el hombre, que embone perfectamente en la mujer, eso significa que hay una perfección, ¿sí? Porque el hecho de que el hombre y la mujer embonen, no me puedes decir que eso no es perfección. Sí, pero eso Y que esa unión genere otra evolución. Por eso Dios está ahí, porque Dios está actuando rigurosamente perfecto. ¿Sí? No existe otra. Ahora, si eso es perfecto, cuando llegas al día de reposo y te está hablando todavía en formato de Dios, y bendijo Dios al día séptimo y lo consagró, lo santificó, porque en él cesó toda su obra que creó Dios para realizar. ¿Qué está haciendo? Una perfección. ¿Sí? La palabra que está usando es Baikadesh. Y esa Baikadesh está siendo utilizada para traducir santificar. ¿Por qué? Porque nada más es una santificación del día. Otra vez, si está haciendo las cosas perfectas, que embonen a perfección, ¿por qué cuando llega el día de reposo haría lo que se le antoja con él? Cuando hace el sol y la tierra, el día y la noche, dice que los hace porque él lo decide y así tienen que estar. ¿Sí? Tiene unas leyes. Cuando llega el día de reposo, ¿qué tiene también? Tiene unas leyes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene unas leyes, el animal tiene unas leyes, la tierra tiene unas leyes, el cielo, el sol, la luna. Si llega el día de reposo debe de tener ¿qué? Unas leyes específicas, ¿ok? Y esas leyes específicas son las que Dios arma y organiza. No pueden cambiar. Cuando otra vez volvemos a lo mismo que hablábamos del día, y cuando tocamos Jeremías 31, no sé qué, si tú dices que yo deseché a Israel, tienes que mover las leyes de el día y de la noche. ¿Se acuerdan? Jeremías 31. Ajá. Ahora ponte a pensar, si tú tienes que mover a Israel para que hagan lo que tú quieres, ¿qué tendrías que hacer entonces con el día de reposo que lo está santificando Dios? Éxodo 16:23. Y él les dijo: esto es lo que han dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Qué dijo? Mañana es el santo día de reposo, santo. Y aquí te está diciendo que es Kadesh, que lo santificó. En el pasuk dice, ¿sí? Otra vez, eso se lo está poniendo Moisés a Israel. ¿De qué manera? De que es algo que Dios estipuló, ¿sí? Por eso decimos, si no puedes mover el cielo y la tierra porque está en los límites de Dios, en su mano, en su sola potestad, tampoco puedes deshacerte del remanente porque tendrías que eliminar el día y la noche. ¿Cómo le haces con el día de reposo para eliminarlo? Y luego deja tú, porque esto no está ni siquiera en los 10, está antes de los 10 mandamientos. Lo que estamos leyendo de eso está antes de los 10. ¿Sí? Pero todavía estamos hablando de esto. Si estamos hablando de Dios, estamos hablando de perfección. Si estamos hablando de perfección, no se puede mover. Si está Dios santificando, lo que tienes que decir, es que a Dios no le interesa su palabra, y eso que hizo lo eliminó.
Es más, vamos a poner en el catecismo que ahora el domingo es la nueva creación. Y cuando hablamos de creación estamos hablando del término vará. ¿Vará para qué es? Para la materia. ¿Vará para qué? Para el alma. ¿Vará para qué? Para el espíritu. No puedes decir que ahora el domingo es la nueva creación, porque sería atribuirle el término vará a algo que ha hecho nuevo. Eso sería pisar, a lo mejor por esta parte sí entraría, pero no sería a lo mejor vará, sino sería como yatzar, cuando Dios le dice al pueblo que este será el principio de los meses. Este mes no será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Mira, cuando inicia la creación, se considera que está siendo creada en el mes en el séptimo mes, que es un año civil, y muchos consideran que está hecho en el día 10 del séptimo mes. ¿Cuándo inicia la creación qué? Se considera que está hecho en el 10 del mes, del séptimo mes. El 10 del séptimo es expiación. Uh-huh. Entonces se considera que a partir de ahí comienza la creación y a contarse los días del mundo. ¿Sí? Cuando estás llegando aquí a Éxodo 12:2, ¿qué está ocurriendo? Dios está cambiando la forma de contar los meses y los años. ¿Sí? Y te está diciendo, este mes será principio de los meses. Y está cambiando la situación. ¿Se acuerdan de la ley del robo? Que tiene que ser ¿qué? Cambiado para decir ahora es mío. ¿Sí? En esta situación, para que digamos que a partir de Jesús ha habido una nueva creación, tiene que ocurrir el mismo dictamen. Que Dios diga, aquí ha cambiado las cosas. ¿Por qué? Porque si Dios no dice, aquí han cambiado las cosas, ¿qué ocurre? ¿Han cambiado? Ahora, eso genera otro problema. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros a Hebreos vamos a encontrar que dice Pablo, es que para que haya cambio de testamento tiene que morir el testador. Y te habla de un cambio de sacerdocio. Eso, si lo vemos legalmente, Dios tiene que decir en qué momento va a cambiar el sacerdocio. No puedes usar Hebreos para hablar de que cambió el sacerdocio si no tienes una base legal sólida. En esta situación, Dios literalmente está diciéndole a Moisés que va a cambiar legalmente la fecha a otra. ¿Sí? Pero estamos hablando por lo del día de reposo, que si el día de reposo está siendo instituido todo legalmente como debe de ser, tienes que tener una base legal para cambiar el día y hacer lo que tú quieres.